Bueno, sobre mi historia personal y mi interés en la ciencia, en realidad esto empezó muy temprano, desde que yo estaba en la escuela. Me encantaron las ciencias desde que empecé a estudiar ciencias en la escuela. Me fascinó mucho entender el mundo natural, entender el universo. En particular me interesó mucho la química y tuve la ventaja de tener un profesor de química que era muy motivante y explicaba muy bien todo. Entonces desde allí empecé a pensar que quería ser científica, aunque en ese momento no sabía bien esto que quería decir. Y entonces cuando decidí iniciar la universidad y estaba eligiendo qué estudiar, escogí química porque dentro de las ciencias fue como mi favorita, y desde allí empezó mi aventura como científica. Desde chiquita aprendí a usar la computadora y me encantaba, y también me gustaban las matemáticas, entonces como que siempre de alguna manera lo tuve naturalmente, como que estoy inclinada hacia las ciencias y hacia la ingeniería. Recuerdo en particular un juego que jugaba de pequeña que se llamaba Sims, en el que podía crear mi casa y aumentarle cuartos y pisos de la manera que yo quisiera, y creo que ahí empezó como mi curiosidad por la ingeniería civil. Esto fue, bueno, cuando era muy chiquita, tenía alrededor de 10, 11 años, mis padres me regalaron como regalo de cumpleaños un microscopio de juguete muy chiquitito, de plástico y eso, para jugar, y ese creo que fue como el puntapié inicial, porque ahí estaba copadísima, o sea, no lo dejaba por nada, estuve todos los días jugando con eso y agarraba, por ejemplo, hojas de la calle o una fibra de pelo y la miraba abajo del microscopio. Y eso creo que fue lo que despertó mucho mis ganas de estar en la ciencia y de trabajar en esto, ¿no? O sea, también me pasaba mucho que, bueno, mis padres me fomentaban mucho leer, estudiar, o sea, como que todo, mi casa siempre fue muy basada en el conocimiento y desarrollarlo, y eso también es algo que jugó mucho a mi favor, ¿no? Al momento de interesarme tanto en ciencia y en STEM. La verdad es que no me acuerdo cuándo fue la primera vez que me interesé en ciencia. Siempre me interesó desde muy pequeña. Mi papá y mi mamá son profesores de matemáticas y ellos siempre nos transmitieron el amor por la ciencia y los números. Siempre en el colegio mi asignatura favorita eran las matemáticas, porque era muy desafiante y cuando uno lograba entender un ejercicio era también muy satisfactorio. Y además mi madre era profesora de matemáticas en mi colegio. Entonces todas las tardes en mi casa, nosotras, mi hermana y yo, estábamos alrededor de ella mientras ella preparaba sus clases para el día siguiente, sus ejercicios, las pruebas de matemática, y ya de más grande la ayudábamos incluso a preparar estas clases. Pero creo que la primera vez que realmente me interesó asignaturas como química y física fue como a los 15 años, cuando tuve un profesor de física y yo podía ver que él era muy apasionado cuando enseñaba por los temas de física, pero también por el enseñar, y su motivación y entusiasmo al enseñar fue lo que me hizo empezar a considerar el estudiar estos temas y quizás seguir una carrera en algo asociado a física o a química. Toda mi vida fui una persona sumamente académica. Me gustó mucho estudiar mientras estuve en el colegio, y tuve la gran virtud de asistir a un colegio donde ciencias era una materia muy importante. Tuve profesores de ciencia que eran muy buenos y tuve acceso a buenos laboratorios. La materia que en realidad más me interesaba cuando estaba creciendo eran las matemáticas. Siempre hice matemáticas en mi tiempo libre y participé por ejemplo, en las Olimpiadas de Matemática Iberoamericanas. Y luego creo que fue bastante natural que de las matemáticas pasé también a la computación. Me interesaba mucho la computación. Y las matemáticas y la computación están intrínsecamente ligadas a la ciencia. Entonces fue muy natural para mí aplicar esto a entender sistemas naturales.